en el colegio del Colegio de Posgraduados, maestro en procedimientos de fertilización in vitro humano por la Universidad de Valencia, España, doctor con estudios de reproducción de la Universidad Veracruzana, embriólogo clínico por la Facultad de Medicina Humana de la UNAM. Tiene 16 certificaciones en la Unión Europea en temas de fertilización in vitro humana, trabajos en docencia e investigación en Univer, CNRG, UNACH, UV, UNAM, trabajos en temas para la conservación y reproducción de animales en peligro de extinción y diversas publicaciones en revistas científicas indexadas. Actualmente se desempeña como embriólogo responsable de Baby In Vitro, Laboratorio de Reproducción Humana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Agradecemos, doctor, su gentileza al darnos esta ponencia que nos será de mucho beneficio para todos los que estemos aquí presentes. Gracias. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. No sé si me escuchan ahí y pueden ver mi presentación. Sí, doctor. Se Sí, puede. escuchamos bien. Sí, doctor, sí se Ok, puede. perfecto. Agradezco mucho al Colegio de Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Chiapas por la oportunidad de darles algo del tema y algo de lo que hemos hecho y estamos haciendo. Eh, pues su servidor pues trabaja principalmente en procesos de fertilización in vitro y reproducción humana, tanto humana como en cuestiones de animales. En este caso vamos a tocar el tema de los procedimientos en fertilización in vitro que realizamos en la cuestión de reproducción humana. El primer punto que quiero aclarar, ¿qué es la fertilización in vitro? Pues la fertilización in vitro es una técnica de reproducción asistida que permite fecundar al óvulo con un espermatozoide fuera del útero, ¿no? Esta fecundación se da lugar en un laboratorio especializado de in vitro con el fin de obtener embriones viables y de buena calidad para ser transferidos al útero materno y dar lugar a un embarazo. El primer paso de la fertilización in vitro realmente no comienza en el laboratorio, sino comienza en la parte clínica, en la parte médica que ustedes desempeñan. ¿Por qué? Porque los pacientes, llegan pacientes ya sean que tienen problemas de infertilidad, pacientes que no tienen una pareja, ¿no? Y necesitan espermas donados, pacientes que tienen una antimuleriana por debajo de un nanogramo, pacientes que tienen problemas de endometriosis, para pacientes que tienen tabiques, pacientes que tienen algún desorden metabólico, algún desorden endocrino, en fin, hay muchísimas causas, ¿no? De los problemas de infertilidad. ¿Y por qué digo que la fertilización no comienza en el laboratorio? ¿Por qué? Porque la fertilización precisamente comienza con un buen diagnóstico. El diagnóstico va a ser el punto de partida por el cual ustedes van a poder canalizar, ¿no? A estas personas al procedimiento de reproducción asistida, ¿no? Que sea el mejor según su caso de diagnóstico, ¿no? Dentro del diagnóstico, pues obviamente está pedir lo que es el perfil hormonal, hacer el ultrasonido, hacer la histeroscopía, en fin, el diagnóstico para nosotros es la base, porque nos han llegado pacientes en la clínica en el que llegan para procedimientos de fertilización in vitro y así nos los dicen. Nosotros venimos ya para fertilización in vitro real y cuando realizamos, bueno, cuando el ginecólogo o el biólogo de la reproducción realiza la histeroscopía, pues ahí se da cuenta de que hay un pequeño tabique, ahí se da cuenta de que
puede haber algún problema de pólipos, ¿no? Que provocan en algunos casos un poco de sangrado y esto obviamente es citotóxico para la implantación, para el embrión, ¿no? Y no se logra la implantación. Entonces, para nosotros no hay nada más importante en el proceso de fertilización in vitro que es el buen diagnóstico. Y en el buen diagnóstico no solo hablamos en la parte de la mujer, ¿no? En las parejas que tienen problemas de infertilidad, el 50% de las parejas es a causa de la mujer, el 25% es a causa del varón y el otro 25% es por ambos en la pareja. El 33% de las parejas en México tienen problemas de infertilidad en alguna etapa de su vida reproductiva, ¿no? Entonces, en la parte del diagnóstico, es importante también el diagnóstico del varón. Muchas veces nosotros los varones somos renuentes, ¿no? A someternos a ciertos procedimientos de diagnóstico, pero simplemente el hecho en que la humanidad se ha ido degenerando, la Organización Mundial de la Salud cada determinado tiempo saca un manual, ¿no? En el caso del varón saca un manual en qué es un varón fértil, ¿no? En el 2021 es el último manual que sacó la Organización Mundial de la Salud en el que menciona que un varón para que sea fértil debe de tener por lo menos el 4% de espermas viables y 4% de espermas morfológicamente bien, ¿no? ¿Qué significa? Que únicamente un varón con que tenga el 4% de espermas normales ya es un varón que se cataloga fértil. A ese grado se ha ido degradando la humanidad en la cuestión de la reproducción, que únicamente los varones tenemos alrededor del 5% de espermas normales. Y eso ya es como que una base estándar a nivel mundial y que determina que un varón es fértil. Sin embargo, el 15% de los varones tenemos problemas de fragmentación de ADN espermático. ¿Qué significa? Que él puede ser que tenga buena cantidad de espermas. Nos ha tocado tener varones con más de 200 millones de espermas en el eyaculado, con 5% de espermas normales aparentemente, y con una viabilidad espermática 24 horas mayor del 30%, que significa que aparentemente se ve un varón fértil. Sin embargo, no vemos más allá de lo evidente. ¿Y qué es ver más allá de lo evidente? Es completar un estudio. Un seminograma en la cuestión del diagnóstico del varón debe de ser un estudio completo, un seminograma tanto para ver morfología, vitalidad, cinética, para ver vitalidad a 24 horas, pero también para ver que el núcleo, que los cromosomas no estén fragmentados, no estén rotos, ¿no? Y para esto también hay una prueba de laboratorio. El 15% de los varones en México tenemos problemas de fragmentación de ADN espermático y eso no se ve con una simple prueba de seminograma simple que normalmente se manda a estudiar. Entonces, por esto es que digo que hay evidencia científica, ¿no? De que el diagnóstico es la base fundamental. ¿Por qué? Porque nos han llegado pacientes que ya se han sometido in vitro y que cuando les realizo la prueba de fragmentación de ADN espermático, me aparece el 96, 98% y obviamente este es inviable para que ese varón pueda fertilizar a un óvulo, ¿no? Entonces, el diagnóstico para mí es la parte más importante dentro de un proceso de reproducción asistida. En la cuestión de la fertilización in vitro, una vez que ya vimos que en nuestro diagnóstico realmente nos da la habilidad para realizar un procedimiento de fertilización in vitro, la fertilización in vitro normalmente se diferencia en estos 5 pasos. Una, la estimulación ovárica para llegar a la maduración de los óvulos y que tengamos folículos dominantes, folículos de Graf viables para la recolección de los óvulos maduros o casi maduros, ¿no? La punción ovárica bajo sedación, la obtención de los espermatozoides,
la cuestión del laboratorio de fertilización in vitro y la transferencia embrionaria. Son como que las 5 fases importantes. En la estimulación ovárica, es una estimulación ovárica controlada, ¿no? Que esto ya sea que lo realicen los ginecos, algunos médicos generales también he visto que realizan la estimulación ovárica o los biólogos de la reproducción. ¿Y qué es? Hay diferentes protocolos de estimulación ovárica que depende de la hormona antimuleriana, depende que si tiene algún desorden metabólico, endocrino, ¿no? A nivel ovárico, de la reserva ovárica, de la oleada folicular, de la edad, ¿no? O de algún antecedente previo de FIP, ¿no? Entonces, hay diferentes protocolos. Básicamente se utilizan hormonas folículo estimulante, hormona luteinizante, algunos agonistas y antagonistas de GNRH, gonadotropina coriónica humana, en fin, hay diferentes protocolos, dependiendo del protocolo va a ser el tipo de estimulación. ¿Y para qué sirve este tipo? La estimulación más o menos dura aproximadamente unos 12 a 17 días. Depende cómo vayan creciendo los folículos de la paciente, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos? Que en esta etapa de estimulación ovárica se logre madurar la mayor cantidad de óvulos posibles. Es decir, una paciente menor a 30 años normalmente nos da más de 10 óvulos. Una paciente de 30 a 35 años nos da alrededor de unos 9 óvulos. Una paciente de 35 a 40 años normalmente nos da unos 7 óvulos. Una paciente mayor de 40 años nos da aproximadamente unos 3 óvulos viables, ¿no? Entonces, lo que se requiere en este protocolo de estimulación ovárica, pues es precisamente estimular al ovario para que estos folículos crezcan a un folículo dominante alrededor de 18 milímetros, un folículo para hacer el disparo y 35 horas después nosotros podamos hacer la recuperación de los óvulos, ¿no? De la estimulación ovárica es un protocolo de sincronización con hormonas para lograr que los folículos, los folículos inmaduros lleguen a un estado de maduración final entre 18 a 20 milímetros de diámetro para que nosotros 35 horas después podamos hacer la recolección de los óvulos, ¿no? Y precisamente nosotros, esta es una clásica imagen de lo que vemos del lado izquierdo, vemos una imagen de un ovario en el cual tiene folículos alrededor de 2 a 4 milímetros y lo llevamos precisamente a la maduración de estos folículos que deben de estar alrededor de 18 a 20. Posteriormente realizamos la punción ovárica bajo sedación. Normalmente se realiza una sedación, el ginecólogo mete por vía transvaginal el transductor endocavitario, unido a una guía de punción, que es una aguja alrededor de 18G el calibre, en el cual va unido a un tubo, como un tubo de plástico, en el cual va insertado en un tubo de ensayo con medio de cultivo, es un medio de mantenimiento, que este tubo igual va conectado a una bomba de vacío. Se utiliza alrededor de 150 milímetros de mercurio de presión para poder aspirar cada uno de estos folículos. Lo que aspiramos pues es líquido folicular junto con el óvulo, bueno, es el ovocito. La palabra correcta sería complejos cúmulos ovocitos, ya que nosotros aspiramos no solo el ovocito, sino aspiramos un ovocito casi a punto de madurar, rodeado de células cumulares, ¿no? Este día que nosotros hacemos la recolección, también hacemos la obtención de los espermatozoides, ya sea de un banco de espermas que nosotros tenemos, un banco de donantes nacionales e internacionales. Tenemos de 23 países diferentes donantes,
estos donantes, para que sean donantes, pues se les somete a una prueba infectocontagiosa, pruebas genéticas, pruebas psicológicas, pruebas de fragmentación de ADN espermático, se congelan los espermas, 6 meses después se vuelve a someter con todas las pruebas y sale de nuevo bien, ya podemos hacer uso de estos espermatozoides, ¿no? Y la otra forma, pues es si llega la pareja, ahí por medio de masturbación, en el masturbatorio nos da la muestra y ya nosotros lo procesamos en el laboratorio. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Hacemos una capacitación espermática, que es la capacitación espermática, pues es darle la habilidad al espermatozoide para activarse y poder fertilizar al ovocito, ¿no? Entonces, estos espermatozoides normalmente se capacitan en la vagina, en el cérvix y en el útero de la paciente. Sin embargo, nosotros imitamos esta capacitación que normalmente se hace en la mujer y lo capacitamos en el laboratorio mediante gradientes de densidad. Hacemos un proceso en el laboratorio de capacitación espermática y se podrán dar cuenta en la figura de la izquierda, tenemos un tubo de ensayo y en la parte superior, después de pasarlo en los gradientes de concentración y en y darle un centrifugado, separamos el plasma seminal, espermatozoides inmóviles, leucocitos, bacterias, células epiteliales y en la parte inferior nos queda el pellet de espermatozoides progresivos y espermatozoides viables. Aquí también nosotros separamos los espermas anormales, ¿no? Dentro de la capacitación espermática también podamos procesar muestras de pacientes con VIH positivo. Para eso nosotros hacemos igual una capacitación un poco diferente a la convencional y nosotros podemos aislar y separar el virus del VIH de los espermatozoides. Es decir, una muestra seminal con VIH positivo, si hacemos una prueba de PCR y vemos que es positivo a VIH, nosotros podemos aislar y separar el virus, ¿no? Y dejar solo los espermatozoides viables, ¿no? Dentro de la capacitación espermática hay diferentes también formas de hacer la capacitación. No siempre hago la misma capacitación. A veces es por gradientes de densidad, a veces por SYNOP, o a veces es una capacitación que normalmente estoy haciendo ya más frecuente, que es mediante microfluidos, porque esto también me logra separar aquellos espermatozoides con fragmentación de ADN espermático. En el laboratorio de FIP, bueno, una vez que ya obtuvimos los ovocitos, los óvulos, el óvulo es sometido a una maduración rápida de unas 4 horas, porque no todos los ovocitos que nosotros sacamos son ovocitos maduros en metafase 2, que es la metafase 2 es en la que requerimos para que el óvulo pueda fertilizarlo. Y una vez que tenemos esos ovocitos, los metemos en un medio de cultivo, en una incubadora, en el cual simulamos el ambiente uterino, ¿no? Con un ambiente hipóxico. Yo utilizo una mezcla, un microambiente con 5% de oxígeno, 6% de dióxido de carbono y 89% de nitrógeno, lo cual me mantiene el pH, la osmolaridad, una osmolaridad cerca de 278 miliosmoles y un pH entre 7.2 a 7.4 para mantener viables nuestros ovocitos y los espermatozoides también, ¿no? Entonces se someten a maduración durante 4 horas en una incubadora, medio de cultivo, gases controlados, con humedad saturada, con un flujo de gas de 11 PSI y una presión intracámara de 5 milímetros de mercurio, ¿no? Es un ambiente en el cual nosotros podemos cultivar tanto embriones como espermas, como algún otro tipo de células, ¿no? En la fertilización in vitro, después de estas 4 horas, capacitamos los espermas, hacemos la fertilización convencional, en el que nosotros unimos a cerca de 4,000 espermatozoides
por cada complejos cúmulos ovocitos, ¿no? En la cuestión del fin convencional, no podemos ocupar solo 1 o 100 espermatozoides por ovocito. ¿Por qué? Porque si recuerdan, les había yo comentado que los ovocitos vienen junto con las células cumulares que ayudan a madurar al óvulo, y precisamente el espermatozoide se va pegando a cada célula cumular, ¿no? Los receptores acrosomales que tienen los espermatozoides se pegan a estas células cumulares, y si ustedes recuerdan, estas células cumulares están unidos por puentes de unión de enlaces de ácido hialurónico. Y en la cápsula acrosomal del espermatozoide, si recuerdan, tiene acrosina y tiene hialuronidasa, que son enzimas fundamentales para ir rompiendo estos puentes de unión de las células cumulares. Entonces van degradando, van rompiendo las células cumulares, y una vez que abren camino ya llega un espermatozoide viable y pues provoca la activación a nivel de la zona pelúcida para la fertilización y la reacción cortical de los gránulos corticales para que se realice la fertilización y ya no entre ni un óvulo. Sin embargo, hay en algunos casos en el que principalmente cuando la paciente tiene más de 35 años de edad, cuando el varón tiene algún problema espermático, normalmente se opta por una inyección intracitoplasmática. ¿Qué es lo que hacemos? Madurar al ovocito y con ácido hialurónico, como la hialuronidasa que tiene normalmente el espermatozoide, ácido hialurónico, nosotros aplicamos ácido hialurónico en gotas donde están los ovocitos para poder desprender estas células cumulares y únicamente que nos queden los óvulos en metafase 2 completamente desnudos, sin células cumulares. Y nosotros colocamos a un espermatozoide en un medio de PVP y por medio de un micromanipulador con unos joysticks, como si estuviéramos jugando videojuego, pues agarramos el espermatozoide, un espermatozoide que tenga un movimiento rectilíneo uniforme, que tenga ciertas características normales de acrosoma, núcleo, cabeza, pieza intermedia y cola, y hacemos una fractura en la pieza intermedia para que ya no se mueva el espermatozoide y para provocar una activación espermática, ¿no? E inyectamos el espermatozoide directamente al citoplasma del ovocito, ¿no? Entonces, las indicaciones precisamente de esta inyección intracitoplasmática es cuando hay baja fecundación en procedimientos anteriores, en una FIP, cuando la morfología es menor al 5%, cuando también tenemos una baja cuantificación de espermatozoides, ¿no? O cuando tenemos alto índices de fragmentación y aplicamos microfluidos. Entonces, la inyección intracitoplasmática actualmente se aplica mucho en la reproducción asistida porque casi todas nuestras pacientes son mayores de 35 años, ¿no? Antes de realizar el ICSI, pues debemos de preparar la muestra seminal, de acumular lo que les había yo comentado, el ovocito, y la evaluación del estado de maduración del ovocito. Necesitamos ver, obviamente, que nuestro ovocito esté en metafase 2. ¿Y cómo sabemos eso? Pues vemos porque nuestro óvulo tiene un corpúsculo polar, ¿no? La decumulación, como les comentaba, se hace dentro de los medios de cultivo, aplicando hialuronidasa y pasándolos por microtubos de 275 micras, después de 180 micras y después de 150 micras. Son los 3 tubos que yo utilizo para realizar la decumulación, ¿no? Y obviamente vamos a evaluar que tenga el corpúsculo polar. Si ven en las imágenes de la derecha, que es los ovocitos, en la parte superior tenemos al ovocito con células cumulares. En la segunda imagen que dice metafase 1, todavía no hay expresión del corpúsculo polar. Y precisamente en la imagen 3, que es la imagen que se ve así grisáceo azulado, a las 6
señalado con una flecha roja, podemos ver al corpúsculo polar, que es el indicativo que ya está en metafase 2 y podemos hacer la fertilización in vitro, ¿no? En la selección de espermatozoides, pues tenemos que hacer una selección, aparte de hacer la capacitación espermática, por cualquiera de las técnicas que lo realicemos, debemos de hacer pues una selección mediante microscopía, en el cual pues evaluamos lo que le comentaba, cromosoma, la cabeza, núcleo, pieza intermedia y cola, para ver que sean viables, ¿no? Este es uno de los equipos que utilizamos de micromanipulación, en el cual nosotros podemos manipular los óvulos, podemos manipular los espermatozoides para realizar la fertilización, la inyección intracitoplasmática, o también realizamos algunos otros procedimientos como son biopsias embrionarias para diagnósticos genéticos preimplantacionales. En la inyección intracitoplasmática, pues agarramos al ovocito mediante el micromanipulador. Si se dan cuenta, el corpúsculo polar está a las 12. Siempre que hagamos la inyección intracitoplasmática, el corpúsculo polar lo ubicamos a las 12 o a las 6 para que nosotros no vayamos a perjudicar el material genético. Si recuerdan, el corpúsculo polar es el vestigio celular, es obviamente que la división celular, entonces el material genético del ovocito está próximo al corpúsculo polar. Entonces, por eso debemos de tener cuidado cuando hacemos la inyección intracitoplasmática y que nuestro corpúsculo quede a las 12 o a las 6. Aquí está la imagen, pues debe quedar a las 12 o a las 6 para hacer la inyección y para que la inyección lo hagamos a las 3. Una vez que realizamos la inyección intracitoplasmática o mediante FIP convencional, nosotros vamos evaluando la tasa de división celular. Siempre para que nosotros determinemos si un embrión es viable, debemos de ver dos cosas, la cinética y la morfología. Cinética, qué tan rápido hay división celular y cómo se da esa división celular, si se da de 2 a 4, de 4 a 6 células, o se da de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 9, y la morfología, qué tan viables están nuestras blastómeras, porque eso al final, cuando ya tenemos un blastocitos, es cuando nosotros vamos a tener la calidad de los embriones viables. Una vez que tenemos, bueno, nuestra fertilización, pues vamos viendo si hay algunas anomalías. Hay ciertas anomalías que nosotros podemos ver en la división celular que nos van a servir como parámetros si ese embrión es viable para la transferencia, ¿no? O si ese embrión se va degenerando o la calidad del embrión, ¿no? Las condiciones de nuestro cultivo, nosotros siempre en el laboratorio cuidamos la temperatura, el pH, el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, la osmolaridad, cuidamos también la humedad relativa. ¿Por qué? Porque todos estos factores van a ayudar a que los nutrientes pasen, ya sea por difusión facilitada o difusión simple, dentro de nuestras células, para que nuestros embriones se mantengan de forma viables. Hay diferentes tipos de cultivos. Para los cultivos normalmente se utiliza actualmente dos tipos de incubadoras. Unas son incubadoras convencionales, en el cual lo metemos en medios de cultivo y vamos sacando nuestras cajitas de cultivo y lo vamos evaluando en microscopía cómo van desarrollando. Y hay otras incubadoras que es por time lapse, que ya traen integrado una cámara microscópica en el cual ya podemos, sin sacar de la incubadora, ir viendo el proceso o el desarrollo embrionario, ¿no? Utilizamos también los módulos de trabajo, siempre utilizamos una campana de flujo laminar para mantener estéril nuestras cámaras. Dentro de la campana, pues tenemos microscopías, tenemos placas térmicas. En nuestro laboratorio siempre tenemos de tener un ambiente limpio, estéril,
El laboratorio donde nosotros hacemos los trabajos de embriología es estéril. Es un laboratorio que debe ser estéril como un quirófano. A veces siempre menciono, debe de ser más estéril que un quirófano, porque a veces he visto que meten celulares y no los esterilizan, y para mí un celular es una fuente de infección bastante fuerte, ¿no? Entonces, tenemos filtros cepas dentro de nuestro laboratorio, todo es estéril. Igual cuando entramos a nuestro laboratorio, tenemos nuestro transfer para que nosotros nos cambiemos con ropa higiénica, ropa limpia que está dentro del transfer, y igual pasamos al laboratorio con calzado especial para el laboratorio. En los medios de cultivo, también es importante seleccionar un medio de cultivo viable dependiendo de lo que estemos haciendo. Hay diferentes factores que nos determinan un medio de cultivo: el tipo de agua, los iones, sustratos, aminoácidos, vitaminas, precursores de ácidos nucleicos, agentes quelantes, antioxidantes, etcétera, ¿no? Factores de crecimiento. Actualmente ya no se utilizan tantos factores de crecimiento porque la evidencia científica nos arroja de que cuando nosotros metemos muchos factores de crecimiento a nuestros medios de cultivo, a veces hay tendencia a partos partos con bebés con alto peso o alto crecimiento. Entonces se ha desistido en utilizar factores de crecimiento, ¿no? Utilizamos aceites minerales que cubren a nuestros medios de cultivo. La evidencia científica menciona de que siempre debemos de evaluar la morfología y la cinética de nuestros embriones para determinar el éxito de la implantación. Dentro de la evaluación embrionaria está según la morfología. En esta imagen de la derecha podemos observar es un óvulo ya fertilizado. Podemos observar al centro dos círculos grandes, el cual uno es el núcleo masculino y el otro el núcleo femenino. Están los dos pronúcleos. En la parte superior podemos observar ahí un poco observable dos corpúsculos polares, y esto es un indicativo inequívoco de que hubo una fertilización viable, ¿no? Debemos ver la simetría de nuestros embriones, que nuestras blastómeras estén o se vayan dividiendo de forma simétrica, ¿no? De acuerdo a esto, nosotros vamos dando unos parámetros de evaluación. Aspecto del citoplasma. Dentro de las blastómeras debemos de ver que nuestro citoplasma esté viable, ¿no? Y que nuestro citoplasma no tenga una contracción citoplasmática. Aspecto del citoplasma, también de las vacuolas. A veces aparecen vacuolas y nosotros, de acuerdo a la cantidad de vacuolas, vamos viendo también la calidad de los embriones. Contacto intercelular y compactación. ¿Qué tanto están compactados? O sea, ¿qué tanto están unidas las células dentro de nuestro desarrollo embrionario? La zona pelúcida, igual el tipo de zona pelúcida, la forma o la apariencia de la zona pelúcida. Evaluamos multinucleación, igual ver si tiene más de dos pronúcleos, ¿no? O en la división celular. Recuerden, ya cuando hubo la fertilización, al inicio de la fertilización pueden haber dos pronúcleos, pero ya cuando hay una división celular, a partir de ese momento, pues ya se vuelven células diploides y ya debe de haber un solo núcleo en cada blastómeras. Fragmentación: a veces vemos material disperso dentro de los embriones, y según esto también nosotros diagnosticamos el grado de fragmentación y viabilidad de los espermatozoides. Vemos la cinética, la tasa de división. Vemos este cuadro que normalmente utilizamos. En resumen, pues una célula un embrión en día 2 debe de tener 4 células, y a día 3 lo perfecto que sería que de esas 4 generaran 8 células, ¿no?
Entonces, sin embargo, hay embriones que de 4 pasan a 5, de 4 pasan a 10, y eso ya va volviendo un poco inviable a nuestro embrión para la implantación. Nosotros evaluamos tanto la cinética como la fragmentación, la zona pelúcida, la multinucleación, la simetría y la vacuola, para que al último nosotros tengamos digamos que tengamos en el stock el ranking de nuestros embriones y veamos el grado de viabilidad de cada embrión, ¿no? La clasificación de los blastocistos, ¿no? Los blastocistos es la etapa embrionaria en que nosotros deseamos a que lleguen nuestros embriones precisamente antes de la implantación, ¿no? Aquí vemos un blastocisto temprano en la parte superior, un blastocisto cavitado en medio y un blastocisto expandido en la parte inferior, que precisamente el blastocisto expandido es el blastocisto que nosotros necesitamos para realizar la transferencia embrionaria. A veces, si dejamos un poco más de tiempo, pues ya hay un blastocisto que comienza a eclosionar o un blastocisto eclosionado, que esto ya vuelve un poco inviable. Lo podemos transferir, sí, pero baja la viabilidad en la tasa de implantación y de nacidos vivos. Al último, ya cuando tenemos los blastocistos, seleccionamos y vemos la calidad de nuestros embriones según la calidad de la masa celular interna, ¿no? La masa celular interna lo catalogamos, si ven dentro del blastocistos hay una parte redonda, una parte, no sé si ven ahí mi cursor, ven una parte redonda dentro del blastocisto, que esta es la masa celular interna, que es la que va a formar a nuestro feto, ¿no? Y mientras más grande esté nuestra masa celular interna, más del 10% respecto al tamaño del blastocisto, pues es una masa celular interna viable. También vemos el trofoectodermo, todas esas células que rodean a nuestro blastocisto, que son células que nos van a determinar la calidad también embrionaria en un eje ecuatorial. Debemos de tener más de 14 células de trofectodérmicas y esta es la que nos va a dar la formación de la placenta, ¿no? Vemos también algunos otros aspectos en la cuestión de la cinética, en la cuestión del desarrollo embrionario. Vemos el colapso, a veces hay colapsos embrionarios que normalmente lo distinguimos en el time lapse. Algunas veces me ha tocado distinguirlo en incubadoras convencionales, en microscopía, y mientras más colapsos. ¿Qué son los colapsos? Los colapsos de o contracción trofectodérmica básicamente es, tenemos nuestro blastocisto expandido como el lado de la derecha y de repente vemos que se contrae como en el lado del izquierdo, ¿no? Del lado derecho, perdón. Hay una contracción de las células del trofectodermo y que algunos estudios nos han dado indicios de que esto baja la tasa de implantación, ¿no? Hasta alrededor de un 13% bajan la tasa de implantación. Este es un pequeño video. Me gustaría que vieran la parte de la derecha. En la derecha ahí se está formando el blastocisto. Ahí está el blastocisto. Ya se está expandiendo y más adelante ahorita se van a dar cuenta, ya está expandido totalmente. Y ahí, si se dieron cuenta, lo voy a regresar un poco. En esta parte, ¿no? La cavidad que existe entre la zona pelúcida y toda la masa del embrión, si se dan cuenta, de la izquierda con el de la derecha está colapsado, ¿no? Y esto es el colapso precisamente del trofectodermo que nos va a determinar una baja viabilidad en la tasa de la implantación. Hay diferentes criterios de evaluación según la morfología, en el que nosotros vamos catalogando precisamente la calidad de los embriones. Hay criterios de evaluación de la morfología según la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción, y la cual nosotros tomamos como referencia. Es no solo ver las células, tamaño de células, sino también el área de las células, diámetro, perímetro, grosor de la zona pelúcida, y todo esto nos va a dar un parámetro, ¿no? Esta imagen es de un blastocisto expandido.
y precisamente es muy buena calidad. Si se dan cuenta, en la parte superior, marcado en rojo, con flecha en rojo que dice A, es porque son las células del trofectodermo que nos van a dar como referencia a la placenta. Debemos de tener más de 14. La cavidad, una cavidad bastante notable, que ya es un blastocisto expandido, que es lo determinamos con el número 4, y la masa celular interna que nos va a dar la formación del feto en la parte inferior a las 6 en color azul. Pues ojalá y todos nuestros embriones fueran de esta calidad, ¿no? Que es 4, el número 4 es porque es un blastocisto expandido. La primera letra A es porque tenemos una masa celular interna de excelente calidad, y la otra A en rojo es porque tenemos un trofoectodermo que en un plano ecuatorial tenemos más de 14 células, ¿no? O sea, este es un blastocisto de excelente calidad. Evaluamos la morfología, vemos en esta tabla de evolución unas pequeñas fotos ahí, desde un óvulo fertilizado en la primera y cómo va dividiendo las células hasta el blastocisto expandido y la eclosión del mismo. Cuando nosotros ya tenemos nuestro blastocisto, nuestro embrión viable, hay dos procedimientos que se hace. Uno, la transferencia directa a la paciente, siempre y cuando tenga buenos niveles de progesterona, buenos niveles de estrógenos, un grosor endometrial mayor a 7 milímetros, y podemos hacer una transferencia, ¿no? En fresco, que se le denomina. Y los embriones que nos sobran, o en caso de que no cubra las características la paciente para transferir en fresco, se hace la congelación de los embriones mediante una técnica que se llama vitrificación. Que lo que hacemos básicamente, pasamos a diferentes soluciones, dispositivos, después a nitrógeno, y básicamente lo que hacemos es deshidratar las células, las blastómeras, ¿no? Todo el líquido que está dentro, meterles crioprotectores. Hay dos tipos de crioprotectores que utilizamos. Aquellos que cubren extracelularmente y aquellos que se meten dentro de la célula. Quitamos todo el líquido de las células, metemos crioprotectores dentro de las células para que puedan aguantar el frío extremo, ¿no? Porque el líquido que está dentro del citoplasma, si nosotros lo congeláramos así nada más, romperíamos las estructuras celulares. En la cuestión de la congelación, si para ejemplificar, si nosotros metemos una botella de Coca-Cola, lleno de agua, si antes de meterlo al congelador, vemos que está traslúcido, ¿no? Podemos ver a través lo metemos al congelador y después lo sacamos y ya vemos esta botella ya un poco blanquecina, ¿no? ¿Por qué? Porque se forman cristales de hielo, y esto sucedería si metiéramos al embrión a congelación, sin deshidratarlo, sin meterle crioprotectores. Almacenamiento, los almacenamos en termos criogénicos a 196 grados bajo cero, ya sea en nitrógeno líquido o en fase a vapor, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede estar ahí? Puede estar los años que uno requiera. 50, 100 años pueden estar los embriones ahí, y después de 100 años alguien más los puede descongelar y van a estar viables para su desarrollo embrionario. Hay algunos estudios en donde marcan la criogenia, ya sea en fase líquida o fase de vapor, que no hay una diferencia significativa en las dos. ¿Esto qué significa? Nosotros metemos en un termo criogénico dentro del líquido, nitrógeno líquido, o dentro de termos que tienen como una esponja alrededor y es únicamente vapor de nitrógeno. Las dos formas de criogenia dan buenos resultados, ¿no? Aplicaciones clínicas en la vitrificación de embriones sobrantes, transferimos, nos sobran embriones. Una paciente menor de alrededor de 30 años de edad nos da alrededor de 7, 8 embriones viables. Entonces transferimos 1 o 2 embriones bajo
para ver como si fuera, hagan de cuenta que es un cariotipo, el PGTA, ¿no? Que hacemos el embrión antes de la implantación para descartar aneuploidías, ¿no? Hay otras pruebas que son el PGT-M, que son pruebas genéticas para descartar enfermedades monogénicas, ¿no? Y PGT-SR, que son pruebas genéticas que hacemos a los embriones antes de transferirlos para descartar algunas anomalías estructurales a nivel de cadenas de aminoácidos, ¿no? Podemos descartar miles de enfermedades genéticas o de mutaciones, ¿no? Genéticas, este, antes de realizar la implantación. Obviamente hacemos, sacamos las células del trofectodermo, esas son las que se analizan genéticamente y tenemos que guardar los embriones para que después obtengamos los resultados y podamos comentarle a las pacientes cuáles son los embriones viables, ¿no? Transferencias diferidos, ¿no? Cuando tenemos problemas de sangrado endometrial, pues no podemos transferir. Riesgos de hiperestimulación ovárica. Hay pacientes que son sometidas a ciclos de estimulación y desafortunadamente llegan a una hiperestimulación ovárica. O sea, después de haberles colectado los ovocitos, hay algunos folículos, no siempre se extraen todos, pero hay algunos folículos que siguen creciendo de forma desmedida. Entonces, para eso no podemos hacer la transferencia, se le da obviamente la atención médica requerida, ¿no? Progesterona elevada o cuando hay muy poca progesterona, ¿no? Hacemos la congelación y la transferencia en el siguiente ciclo. Diagnóstico genético implantacional, lo que les comentaba, los tres tipos de diagnóstico que hacemos, ya sea para enfermedades monogénicas, para enfermedades estructurales o enfermedades de anomalías cromosómicas. ¿Y cómo hacemos este tipo de muestreo? Nosotros en el laboratorio tenemos, mediante la micromanipulación y un láser, disparamos un láser en la zona pelúcida, abrimos la zona pelúcida para que posteriormente metemos un microtubo y podamos sacar algunas células. En este caso, sacamos células de blastómeras, pero si realmente a mí ya únicamente hago la extracción de células del trofectodermo, porque en este tipo de etapa embrionario no sabemos si va a llegar a blastocisto, ¿no? Entonces, sacamos la célula y esa es la que se le hace el estudio genético preimplantacional, ¿no? Hay diferentes tipos de técnicas que se realizan. La Next Generation Sequencial es la más viable actualmente porque ya vemos segmentales, disomías uniparental y algunos mosaicismos, ¿no? ¿Cuándo se aplica eso? Cuando tenemos pacientes mayores de 35 años o preferentemente aquellas pacientes mayores de 40 años y que son con óvulos propios, se le hace la evaluación, ¿no? O cuando hay antecedentes de algunas anomalías genéticas, ¿no? Hacemos el PGTA, ya sea por edad materna, a veces también hay repetición, nos llegan pacientes que dicen, es que he abortado, ok, y se embaraza de nuevo, es que hay de nuevo aborto, ok, se embaraza de nuevo, es que de nuevo aborté, ¿no? Después de 3 abortos, está sugerido en los manuales clínicos que se realicen algunas pruebas en la cuestión de fertilización in vitro, pruebas genéticas preimplantacionales, ¿no? Aborto repetido, fallo en la implantación, transferimos y no se implantan, cromosomopatía previa o factor masculino, ¿no? Cuando hay alguna anomalía masculina, ¿no? ¿Cuál es lo que se ha visto en pacientes mayores de 35 años cuando se les somete a procedimientos genéticos preimplantacionales? Tenemos alrededor del 50% en preñeces de 20 semanas en comparación del control. Cuando no se realiza este tipo de pruebas genéticas, tenemos el 37% de embarazos. O sea, hay una diferencia alrededor del 13%
de diferencia cuando hacemos y cuando no hacemos. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros podemos descartar qué embriones meter y qué embriones no meter, ¿no? En cuestiones de mosaicismo, pues también podemos encontrar dentro del embrión algunos tipos de mosaicismo. Hay diferentes clases. Mosaicismo total, cuando tanto en la masa celular interna como en el trofoectodermo encontramos dos tipos de células. Esto es importante, ¿por qué? Porque una prueba genética preimplantacional, aunque el análisis es 99% seguro, puede ser que agarremos, si agarramos un mosaico, puede ser de que extraigamos algunas células que aparentemente sean euploides, pero realmente ese embrión tenga también células aneuploides. Desafortunadamente, esa parte todavía no lo podemos controlar, ¿no? Y esto es uno de los resultados que a veces nos envían en el estudio de Next Generation Sequencing, en el cual podemos ver, si ven en la gráfica, vemos que hay dos pares, tanto en el cromosoma 1 hasta el 17. Sin embargo, en el 18 vemos que hay una más, ¿no? O sea, hay una trisomía en el cromosoma 18 y pues vemos que esto es un varón XY que tenemos en este estudio, ¿no? Entonces, esos son los resultados que normalmente nos envían. Ya nosotros lo interpretamos y seleccionamos qué embriones son viables o no viables, ¿no? Al final, a la paciente se le presenta, tenemos 6 embriones, 4 varones, 2 mujeres. De los 4 varones, una con trisomía 21 o en este caso trisomía 18, lo cual nosotros sugerimos descartarlo y transferir aquellos embriones que son viables, ¿no? Entonces, se ha visto que cuando hay mosaicismo a nivel en la etapa, en las primeras etapas antes de ser blastocisto, que también el propio embrión tiende a descartar aquellas células que son inviables, ¿no? Hay otros tipos de análisis, como el análisis de mitoscore, que es un análisis de ADN mitocondrial. Algunas pacientes no logran tener embriones viables o a multiplicar las blastómeras porque tienen muy pocas mitocondrias, ¿no? Hace un par de años, no recuerdo en qué país de Europa salió que nació el primer bebé de 3 papás, ¿no? Eso ya lo podemos hacer actualmente, incluso en nuestro laboratorio también. Y esto es porque nosotros, cuando los óvulos de una paciente tiene poca cantidad de mitocondrias, podemos meterle mitocondrias de otra paciente, ¿no? Y fertilizarlo con otro esperma. Si recuerdan, el ADN no solo hay ADN nuclear, también hay ADN mitocondrial, ¿no? Entonces, cuando nace el bebé, hacemos una prueba de ADN y podemos encontrar, pues obviamente, ADN tanto de las dos madres, ¿no? De la que le sacamos mitocondrias como de la que dio el ovocito y la del padre, ¿no? En este caso, a veces también el ADN mitocondrial nos sirve para ver estrés embrionario, ¿no? Hay métodos no invasivos para hacer diagnósticos genéticos, sí, sacando un poco de la muestra. Los embriones generan metabolitos, los metabolitos se expulsan por exocitosis al medio de cultivo y sacamos el medio de cultivo y mediante marcadores moleculares nosotros podemos determinar si hay alguna normalidad. Sin embargo, todavía esto no se puede replicar de forma común o no lo podemos aplicar en la parte convencional porque todavía está en estudio y tiene el 75% de certeza, pero yo creo que en unos 5 o 10 años más ya vamos a estar haciendo análisis de métodos no invasivos para no quitarle células al embrión, sino más bien a partir de sus metabolitos ver, ¿no? Y a lo que les decía, es una prueba que tiene una sensibilidad del 81.7% y una especificidad del 81.7%. Aunque es alto el porcentaje, todavía no es una prueba completamente segura. Una vez que ya tenemos nuestros embriones seleccionados,
pues ya hacemos la transferencia embrionaria, ¿no? A la paciente podemos transferir 1, 2 embriones. Normalmente nosotros transferimos un embrión, 2 embriones para aumentar la probabilidad de éxito en la transferencia. Antes se transferían 3 embriones, pero a mí me tocó en el 2010, cuando llegaba yo a la clínica de IG+, en Boca del Río, Veracruz, ver a una paciente que se le transfirieron 3 embriones, más de 40 años, diabética, hipertensa, con obesidad, y que quedaron implantados los 3 embriones, ¿no? Ya se, de por sí, por los padecimientos se vuelve de alto riesgo, y ahora si queda embarazada de 3, de más alto riesgo. Por eso yo siempre mi consejo es no transferir más de 2 embriones viables. Estas son unas fotos que nosotros, que tomé ahí en el laboratorio, son del año pasado. En el número 1 perdón, óvulos ya en metafase 2. Si se podrán dar cuenta, en la figura 1 a las 11 ya tienen el corpúsculo polar. Número 2, ahí al fondo se ven dos con los dos pronúcleos. Número 3, ya la primera división celular que existe en un embrión y en un ser humano. Número 4, ya hay 4. Y así número 5, número 6, número 5, una mórula. Número 6 ya está el blastocisto empezando a cavitar. Número 7 ya más cavitado. Número 8 ya es un blastocisto expandido con buena masa celular interna y células del trofectodermo. El número 9 ya está. En el número 8 es cuando nosotros hacemos la transferencia. Si vemos número 9, ya es que nos estamos pasando porque ya está eclosionando, ¿no? Hay algunas anomalías. Podrán ver en el número 10, no se distingue bien la separación de las células de las blastómeras. En el número 11, no sé si logran ver, en la blastómera de la derecha hay 2 pronúcleos, ¿no? 2 pronúcleos. Y esto es un indicativo de una mala división celular. En el número 12, aquí hay vacuolas, ¿no? En el número 13 es de una paciente del año antepasado en el cual extrajimos ovocitos. Y se dan cuenta, hay una división celular. Sin embargo, nunca hicimos una fertilización, ¿no? Esta es una partenogénesis. ¿Qué significa? Que el ovocito ya empezó su división celular sin haber fertilizado al óvulo. Anomalías también encontramos, son unas imágenes que tomé hace unos meses de algunas anomalías espermáticas que nosotros tenemos. Por ahí, no sé, alguien está levantando la mano. No. No sé si... Hola, hola, Doc, perdón por la demora. Sí, Quería presentarlo, pero soy la doctora Cristian Salas. Nada más para comentarle, Doc, nos queda poquito tiempo por lo del Zoom para ir pudiendo ir cerrando el tema y leer al final las preguntas. Gracias. sí, gracias. Y estas son algunas anomalías que encontramos también en los espermatozoides. Lo que les comenté al principio, el diagnóstico. Y quise poner esta imagen porque en estas tres imágenes es de un paciente que decía que el problema, que nosotros debíamos de diagnosticar el problema porque era su mujer la que estaba, que era infértil. Pero cuando le preguntamos si se había hecho algún diagnóstico, algún seminograma o algo, nos comentó que no, que porque era ella, ¿no? Entonces, a veces es un poco difícil, ¿no? Pero sí el diagnóstico debe de ser entre ambos, ¿no? Este, y bueno, ya cierro con esta imagen, ¿no? Con estas imágenes. Y son 9:38, ya cumplí la hora, ¿no? Este, Esto es un poco el resumen de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos Baby In Vitro y estamos ubicados en el tercer y cuarto piso del Hospital de Alta Especialidad Jamaipac, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En la parte inferior está el número de teléfono en el cual nos pueden contactar, y nos pueden a veces consultar algunas cosas de algunos pacientes que ustedes tengan y que nos puedan vincular
para que podamos hacer los procedimientos tanto de fertilización in vitro como de otros, ¿no? Ya sea cuestiones de los varones, en los espermas, ya sea en el endometrio, ya sea en regeneración ovárica, en fin, ahora sí que los problemas de infertilidad son multifactoriales, ¿no? Y a veces pueden ser problemas por contaminantes, por exposición a agroquímicos, por exposición a radiación, por cuestiones endocrinas, patológicas, estructurales, por la edad, es multifactorial, ¿no? No todos los problemas caen en fertilización in vitro, pero hay muchas técnicas de reproducción asistida que pueden lograr el éxito del embarazo en nuestros pacientes. Bueno, con esto concluyo y espero ahí las preguntas. Hola, doctor. Buenas noches. Antes que nada, doctor Leonardo Gordillo Páez, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad que estamos hablando pues ya de todo lo celular, ¿no? Y todo lo que impacta en la sociedad. Pues nuestra sociedad ha ido cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo y ya no solo tienes que tener una pareja para decidir qué hacer con tu salud reproductiva o, por ejemplo, pacientes que van a entrar a procesos como quimioterapias, ¿no? Ellas deciden congelar sus óvulos antes de llegar a ese proceso en el cual pues se van a alterar. Y la verdad que yo creo que esto abre las puertas a, pues, a toda la ciencia que usted ya tiene y que nos siga apoyando, pues tengo el honor de conocerlo y la verdad que es usted un libro, ¿no? De todo lo que nos dice, nos comenta. Y pues invitamos también a mis compañeros a que pues ya tienen ahí los datos del doctor, le compartimos la constancia, creo que en un ratito se conecta también nuestra presidenta del colegio. Y pues bueno, dentro de las preguntas que me hicieron llegar, está una de ellas, le voy leyendo, doc. Eh, eh, Bueno, una era de que si la inseminación artificial incluye pruebas genéticas para descartar algunas cromosopatías, creo que ya lo había comentado el doctor, que sí es parte de eso. Y en cuánto tiempo se puede hacer desde que se empieza a estudiar a la paciente? ¿En cuánto tiempo podemos decir ya es apta para hacer una inseminación? No sé, 3 meses, 6 meses, ¿hay un tiempo específico? Sí, bueno, la primera pregunta. Las pruebas genéticas preimplantacionales se utilizan en fertilización in vitro, ¿no? En inseminación artificial, pues no podemos hacer una prueba genética preimplantacional porque en la inseminación, pues únicamente introducimos el esperma dentro del útero de la paciente. Entonces, podemos hacer en ambos pacientes algunas pruebas de cariotipo, pero hasta ahí. O en la cuestión de los espermatozoides. Los espermatozoides siempre es fundamental hacer pruebas de fragmentación de ADN espermático, siempre, ¿no? Porque podemos evitar el paso de algunas enfermedades genéticas con una detección oportuna, ¿no? Entonces, en inseminación artificial no podemos hacer pruebas genéticas preimplantacionales en el embrión, porque es meter el esperma y es de forma convencional, pero en la fertilización in vitro sí podemos hacer siempre y cuando nos los pida el paciente, o sea, bajo criterio del médico que se necesitan hacer, ¿no? Entonces, O ¿qué sea, tipo de pruebas? Dependiendo si es nada más cromosómicas o son pruebas en los genes o pruebas estructurales. Y respondiendo a la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo una paciente puede estar apta? Híjole, depende de la paciente. Un ejemplo, nos llega una paciente este mes y se hace el ultrasonido, no hay evidencia de alguna anomalía aparente, este, el endometrio se ve bien, el útero se ve bien, los ovarios se ve con buen reclutamiento folicular, en los estudios del perfil hormonal, buena hormona antimuleriana, FSH, LH, todos los hormonales bien, y la paciente va a empezar a arreglar en 2 semanas y
una vez que regla, al segundo día empieza su tratamiento de fertilización in vitro. O sea, esa paciente en 2 semanas, ¿no? Bueno, ya va a cumplir esta la primera semana. En una semana ya está en su procedimiento, ¿no? De FIP. Ejemplo, otra paciente que nos llega con glucosa de 186, ¿no? Desde ahí, ya. Lo primero es que necesita el control de su glucosa, ¿no? Nos ha llegado pacientes con endometriosis. Necesitamos primero componer esa parte de la endometriosis. Tenemos folículos desfasados o tenemos quistes, ¿no? Ya sea uno o varios quistes, tenemos que arreglar primero la cuestión de los quistes. Nos llegan pacientes irregulares por alguna condición o en el estudio nos mandan, nos arroja el estudio con alguna bacteria por ahí, tenemos que dar primero un tratamiento para la bacteria, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo? Depende mucho de la paciente, de la condición en la que nos llegue la paciente, es cuando puede iniciar. Tenemos pacientes que iniciamos, que nos llega en la primera consulta y a las 2 semanas estamos iniciando el procedimiento y a los 17 días ya tenemos los embriones y ya estamos haciendo la primera transferencia. O sea, básicamente pacientes que en un mes y medio, ya se sometieron a tratamiento y ya estamos haciendo la primera transferencia como pacientes que pasan, ¿no? Pacientes con hidrosalpings, ¿no? Que primero necesitamos corregir y pasan 4, 5, 6 meses para que nosotros podamos someterlo a un procedimiento de FIP. Entonces, depende de la paciente, ¿no? Depende de cómo venga la situación de la paciente. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, si todo está bien, pues en menos de un mes podría ya esa paciente pues cumplir su deseo, ¿no? De estar embarazada. Le voy leyendo otras preguntas. Dice, hola doctor, muchas felicidades por su presentación. Soy sincero, dice, me costó recordar el tema de embriología, ya que tengo muchos años que no leo sobre el tema, pero muy interesante su trayectoria y muy importante de hasta cómo poder salvar una paciente en darle una oportunidad de poder reproducirse. Qué interesante e importante, le felicito. Mi pregunta es, ¿qué raza humana es la que menos problemas tiene en cuanto a la fragmentación y cuál es la que más problemas tiene? Esa es la pregunta, doctor. Bueno, Ujú. ¿qué raza humana? Sí, yo me imagino que si Sí, raza ok. blanca, No, morena, no, o no sé a qué sí, se refiere el sí, doctor. sí. Sí. Fíjate que sí hay una correlación, principalmente en caucásicos, ¿no? Este, Hay una correlación, más que la raza, que sí tiene que ver, o sea, pero no es tanto por la cuestión de la raza. Sí, no. La raza, realmente en aquellas razas donde el metabolismo es más rápido, la lipólisis es más rápida, ¿no? Tienden a tener menos problemas de fertilidad, pero eso va también, colateral también en la alimentación, ¿no? Influye muchísimo la alimentación, ¿no? En la cuestión de las razas, sí, en aquellas razas donde el metabolismo es más rápido, ¿no? Donde el estado de salud es mejor, donde los problemas metabólicos son menores, ¿no? Donde la condición corporal, ¿no? Es mejor estructuralmente, son los que menos problemas tienen de fertilidad, ¿no? Porque la obesidad da problemas también de infertilidad, ¿no? Y sí hay algunas razas que son evidentes que tienen más tendencias a la obesidad, pero más que en la raza está más correlacionado a la cuestión de la salud nutricional y a la exposición ambiental, ¿no? Ya sea por